Listo. Volviendo al tema. ¿Dónde iba? Si Eh, bien las fuentes naturales como volcanes e incendios forestales liberan dióxido de azufre, las principales fuentes de lluvias en la actualidad son quema de combustibles fósiles en automóviles y de carbón en plantas industriales. Cuando el carbón y el petróleo se queman, las impurezas de azufre se combinan con oxígeno del aire para producir dióxido de azufre y changos, trióxido de azufre. ¿Sí? y trióxido de azufre, sí. La reacción de trióxido de azufre con agua forma ácido sulfúrico y un ácido fuerte. Listo. ¿Quién me ayuda a empezar aquí con este de aquí para abajo? ¿De dónde a dónde, profe? Perdón. Aquí. Ok. A ver. En un esfuerzo por reducir la formación de lluvia ácida, las leyes exigen reducir las emisiones de dióxido de sulfuro. ¿Sí? Sí. Ok. Las plantas que queman carbón tienen instalado un equipo llamado lavadoras o scrubbers que absorben dióxido de sulfuro antes de ser emitido. En la chimenea de una fábrica, el lavado elimina el 95% del dióxido de sulfuro a medida que los gases del proceso que contienen dióxido de sulfuro pasan por la piedra caliza. Eh, ¿Cómo es eso? Em, Acuérdate, entonces, por elemento. Entonces, este de acá es calcio. Y esto ajá, de acá, entonces, ¿es un ion poliatómico o no es un ion poliatómico? sí, sí es un ion Listo. Es un ion poliatómico. ¿Conformado por qué? por carbono y oxígeno. Listo. Entonces, tiene una gran cantidad de oxígenos y, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿existen más iones poliatómicos del carbono o no? Sí. No, solamente existe uno. Ah, no, sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo se llama? A ver, carbonato de calcio. Perfecto. Muchacho. Bueno, eh, que pasan por la piedra caliza, el carbonato de calcio y agua. El producto final, a ver, eso es, no, no, ¿cómo es que era? Eh, Ay, rayos. Trrr. Eh, a ver, espera. Eh, a ver, sulfato, Bien. sulfato de calcio. Listo, ahí sería persulfato de calcio porque es SO4, ¿listo? Pero bien, con sulfato también sirve. ¿Listo? Ok. Persulfato de calcio, también denominado yeso. Se utiliza en agricultura como acondicionador del suelo y fertilizante y para preparar productos de cemento. Entonces, miren, aquí es algo muy bacano. ¿Por qué? Porque es que desde la revolución industrial, que eso fue ya más o menos, como les digo, yo, eso fue como ya más de 100 años, comenzamos a producir vainas en masa contaminando como locos. O sea, absurdo, 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 absurdo. Y nos comenzaron a dar cuenta, bueno, se dieron cuenta de una, eso tampoco les voy a mentir. El ser humano se dio cuenta de que estaba dañando el medio ambiente, pero pues dijo, ah, ahí es como la diferencia, ahí es toda la parte cultural, dijo, del capitalismo gringo, ah, eso, con tal de que eso me dé plata, eso se recupera después, eso será problema para después. Y comenzó a darle, y comenzó a darle, y comenzó a darle, y comenzó a darle, sin tener en cuenta pues todo lo que estaba haciendo, o sea, como que ese, ese, ese emprendimiento como tan desalmado, sin tener en cuenta como toda la parte de la madre naturaleza, porque pues es que en esa época la gente no tenía
no tenía así la conexión, ya era una cultura que no tenía la relación pues, con la naturaleza, sencillamente tenía las relaciones directamente con el dinero. Entonces, pues eso se ve reflejado en el hecho de la poca importancia que le dieron. Aquí ustedes van, digamos, son de los indígenas y ellos hacen todo por cuidar a la madre naturaleza, desde los animales hasta los ríos, hasta los árboles, todo para ellos en el mundo de naturaleza es sagrado. Es algo bien bacano, que nos falta como mucho. Si alguno tiene la oportunidad de pronto de cuando van a alguna caminata y van cerca de alguna tribu o por alguna razón el plan sencillamente es ir a caminar y les cuentan de eso, es bacano ver la diferencia, que uno no, ¿cómo decirlo? Uno no tiene en cuenta como esa importancia, esa relación tan bacana que tienen ellos con la naturaleza. Y es algo muy bacano porque de lo que antes desperdiciaban, o sea, porque es un desperdicio, porque ellos sencillamente dijeron, ah, no, pues ya botemos esta vaina para el aire, que eso no sucede nada. Ahora ellos no solamente cuidan el medio ambiente, sino que también sacan un nuevo producto. Entonces, no es, o sea, la sostenibilidad no es dejar de ganar dinero por cuidar el medio ambiente, sino es trabajar de tal forma en la que no afectemos al medio ambiente. ¿Sí me hago entender? O sea, la sostenibilidad es un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Si un emprendimiento es malo socialmente, pero bueno ambientalmente y económicamente, no es sostenible, porque, no sé, por ejemplo, el cultivo de matas de coca. Pueda que lo hagas de la forma más ambientalmente amigable posible. Y eso da plata como ustedes no se imaginan, pero socialmente no es bueno porque Colombia está teniendo un problema con eso, entonces no es un desarrollo sostenible. Ahí es donde ustedes tienen como entender cómo, por qué se está molestando tanto con esa parte de la sostenibilidad actualmente. Ahora, por ejemplo, la industria mucho de los jabones que se criticó bastante estos años, de los jabones y de los textiles ayuda a la sociedad porque da empleos, es buena, sacia necesidades, es muy rentable. Ah, pero ¿y el medio ambiente qué? Entonces, lo que están haciendo todas las industrias es transformarse para llegar a ser sostenibles. ¿Listo? Entonces, pues, ustedes saben que yo les cuento siempre todo desde mi perspectiva, porque, pues, sí, desde mi perspectiva como ingeniero químico, y es donde el hecho de que ve esta venta muchas veces incluso ha llegado a superar la venta del producto principal. Entonces uno ve siempre como tu basura, mi tesoro, se podría decir. No sé creo que eh, el dicho no es así, el dicho tal vez es eh, donde unos ven basura, otros ven oro. Entonces, pues yo empecé a estudiar esto, fue para eso, ¿listo? Como poder como ayudar al medio ambiente de la forma más sostenible posible, porque a pesar de que uno trate de ser muy filosófico y decir que el dinero no es lo más importante, el dinero es importante, el dinero sí, sí es muy importante en la vida, a pesar de que no es lo más importante. Sí, entonces, en general, todo lo que uno haga siempre va a necesitar dinero, a pesar de que uno trate de no ser muy apegado a él, siempre se necesita. Bueno, comentarios, preguntas, curiosidades, o quién me ayuda aquí con el siguiente, por favor. Súper, vale, me encanta la voluntad. Por favor, ayúdame. El óxido de nitrógeno se forma a temperaturas altas en los motores de los automóviles conforme se quema aire que contiene gases de nitrógeno y oxígeno. A medida que el óxido de nitrógeno se emite al aire, se combina con más oxígeno y forma dióxido de nitrógeno, que es el que le confiere el color pardo el color pardo al smog.
Cuando el dióxido de nitrógeno se disuelve en agua en la atmósfera, se forma ácido nítrico, un ácido fuerte. Excelente, listo. Entonces quitemos las reacciones y hace unos tiempitos yo les comenté sobre el smog, que aquí en Bogotá tenemos un problema y en Medellín. Ah, bueno, vale, estuve hace un ratico en Medellín. Qué tal es el aire en Medellín? ¿Qué está peor, Bogotá o Medellín? Cuéntanos. Uy, profe. Mm, no, Bogotá, se me hace a mí, no sé. Ok, miren, y eso que Medellín tiene un dilema y es que Medellín está como en un hueco. O sea, Parece Medellín es una tacita. Una taza. exacto. O sea, cuéntanos mejor, describe a tus compañeros, por favor, para que ellos de pronto lo logras describir mejor que tú estuviste hace poco allá. ¿Pero qué les describo o qué? Pues, o sea, ¿en qué se diferencia con Bogotá? O sea, ¿por qué dices que es como una tacita? Eso es porque está muy rodeado de montañas y todo son subidas y bajadas allá en Medellín. Y hablando ya del ambiente, allá es un poco más húmedo. Ujú. Listo, entonces, exactamente, imagínense como una tacita, tal y como nos dice Vale, pero es porque es una taza hecha de montañas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Medellín está en todo el medio de muchas montañas. Por eso es que por allá de montones molestan mucho con la loma. Entonces, ¿qué sucede? Todo el smog que se genera en el centro, entonces el smog tiende a ir a las montañas, pero entonces no logra salir de ese espacio, como que tiende a acumular, se tiende a guardar en esa copita, en esa taza. Entonces, los índices de smog tienden a acumularse muchísimo más, a pesar de que eh, sea menor la cantidad de smog, de CO2 que se produce. Entonces, es un problema que Medellín ahorita estaba luchando hartísimo y Bogotá tiene el problema parecido, pero no es por la estructura de la ciudad, sino el problema está es en la cantidad de personas. Aquí Bogotá está sobrepoblada, mal el tráfico por lo mismo. O sea, Bogotá, digamos que uno se queja mucho del tráfico, pero también es que Bogotá no es que sea fea, Bogotá está magullada, lo digo así. O sea, no estoy diciendo que otras partes de Colombia no lo estén, sino que es que Bogotá estaba creciendo, te sacan de cuenta que Bogotá estaba en la pubertad y en la pubertad le pusieron a trabajar desde ceros, o sea, porque con todo el conflicto, Bogotá creció a pasos agigantados a punta de invasiones y no logró constituirse bien como una ciudad, o sea, las casas se fueron formando donde la gente iba llegando, donde se podía uno acomodar por todo el conflicto. Era de las pocas ciudades que tienen industria, entonces todo el trabajo, o la gente viene acá en esa época, o por trabajo, o porque le tocaba por la violencia. Entonces, donde tenía que ir una carretera, construyeron 5 barrios. Donde tenían que ir industrias, construyeron entonces 3 carreteras. Donde tenían que haber parques, construyeron 4 edificios. Y digamos, eso afecta mucho también por el hecho de que en esa época no existía nada de urbanismo ni nadie que los organizara. Y por lo mismo genera el hecho de que si ustedes van, digamos, en Bogotá, hay muchos barrios donde ustedes no ven un parque en 5 o 6 barrios con un parque, es un parque pero de 2 árboles. Eso no es un parque, o sea, no es eh, digamos, eh, aquí en la zona 80 pues está toda la parte de Siete Canchas, está el San Andrés, eh, está el Parque La Florida, aunque bueno, eso ya es más lejito, eso ya es. Sin embargo, si nos metemos más adentro, de pronto más hacia Fontibón, no, Fontibón tiene la parte de la 26, más para el sur, digamos Ciudad Bolívar carece mucho de eso, carece mucho de la parte de parques, y de pronto uno, pues ya ustedes están más grandes, no les hace tanta falta,
pero cuando uno está creciendo hace mucha falta el hecho de ir a un parque, jugar, las zonas verdes, no, suena extraño, pero yo en verdad creo que el espíritu de uno se siente diferente cuando uno está en un lugar más lleno de árboles, ¿no les ha pasado? Como que cuando está en contacto con los árboles y con la naturaleza, como que, no sé, como que uno, pues uno respira mejor por la calidad del aire, pero también es algo más allá. No sé si les haya sucedido. No sabría decir, la costumbre de casi todos los domingos en un parque, como que te acostumbra. Ok, ok. Aquí Mateo me dice que sí, pero entonces digamos, si algún día, por alguna razón, espero que no, ya ustedes empiezan a trabajar mucho y se la pasan mucho dentro de la ciudad, entonces, no sé, o pasen durante lo que le pasa a las personas del campo. Ellos acá sienten que esto es una jungla porque y se sofocan, o sea, porque hace falta verde, o sea, el ser humano no está hecho para vivir en cemento, o sea, al fin y al cabo somos animales. Entonces, es complicado. No sé si a alguno de ustedes les pasa algo parecido, como que lo que les digo, si están mucho tiempo como en la ciudad, como que les hace falta ese contacto con el pasto, con el barro. Es como, ¿hace cuánto no se mojan? O sea, ¿hace cuánto no se empapan ustedes de que llegan a la casa mojados así, goteando? Ni idea. Es así, empapados hace mucho tiempo. O bueno, por lo menos una mojadita. Ah, pues sí, estos días que ha llovido. Pero La semana llovinito, pasada, profe. Saludos. pero listo, digamos la semana pasada. Pero, ¿qué tal? O sea, antes de eso, ¿hace cuánto no? Cantidad de tiempo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero hasta eso se siente rico, ¿no? O sea, el agua de lluvia, el agua de Claro, lluvia, es chévere. no sé si les pasa que el agua de lluvia cuando uno, pero cuando uno va llegando hacia la casa, ¿no? No cuando uno le toca ir a trabajar y estar todo el día mojado, sino llegando a la casa, no sé si les pasa que empieza a llover. Si ustedes dicen, venga, ¿hace cuánto no siento la lluvia? Y yo me he mojado a propósito, ya llegando a la casa, y no sé, se siente diferente. Si algún día de pronto inténtenlo. Es algo diferente, es algo diferente. Entonces, ¿qué sucede si, digamos, ustedes quieren hacer eso? Pero entonces ahora en vez de lloverles lluvia, les llueve, pues, jugo de limón, como les dice ahí. O sea, solamente los párpados, las mucosas, las mucosas es todo lo que es boca, nariz, ojos, todas esas partes del cuerpo que, pues, como dices, son como, como con sensación como húmeda. Entonces, pues, entre más sigamos contaminando, va a haber algún punto en el que las generaciones no podrán disfrutar como de una lluvia sana, como de disfrutar esa sensación que les comento. Pero bueno, sigue por favor ayudándome aquí, por favor, vale, con este de acá. Las corrientes de aire en la atmósfera transportan ácido sulfúrico y ácido nítrico muchos miles de kilómetros antes de precipitarse en regiones lejanas al sitio de la contaminación inicial. Los ácidos de la lluvia, ¿qué? Los ácidos de la lluvia ácida tienen efectos nocivos en las estructuras de mármol y caliza, lagos y bosques. En todo el mundo hay monumentos de mármol, una forma de no sé qué es, que se deterioran a medida que la lluvia ácida disuelve el barro. Ok, ¿y cómo es esa reacción? Como, dime los elementos, no me digas del no sé qué, que sí sabes. No, profe, no sé. Igual que con Juan, acuérdate, entonces, ahí hay un ion poliatómico. Listo, ese ion poliatómico está conformado por ¿qué? No hay oxígeno. Listo, entonces, el carbono solamente posee una forma de ion poliatómica, entonces, ¿cómo se llamaría? Mm, Espere, no me acuerdo, profe. Ya me muero.
Hago memoria viendo mi cuaderno, espere, profe. No, profe, no me acuerdo. Eso era Scar. Bonato. Bien. ¿Sí no carbonato? Carbonato de calcio. Perfecto, muy bien. Sí, señorita. Carbonato de calcio. Y ahí donde está la reacción. Es lo que vas a hacer. Escucha como Entonces, lejos. dime, No, ya no. ¿qué pasó? Un avión que pita y no lo vio, profe, nada. Bueno, vamos a, a seguir. Entonces, porfa, ayúdame ya a acabar este pedacito y no sé si Mateo tenga hoy micrófono. Ah, no, está escribiendo, entonces no sé, no creo. O sí, no sé. Porfa, confirme por ahí, Mateo, a ver si yo es con el último párrafo. Entonces, si quieres, porfa, ayúdame aquí, vale, con este y mientras que me responde Mateo, vamos a ver si me ayudas también con este. Profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Listo, dice. También árboles y bosques. Ya, Pero desde aquí, Mateo, desde este. Perfecto. ok. Eh, la lluvia ácida cambia el pH de muchos lagos y corrientes acuáticas en algunas partes de Estados Unidos y Europa. Cuando el pH de un lago desciende por debajo de 4.5 o 5, casi ningún pez o vida vegetal puede sobrevivir. Si el suelo cercano al lago se vuelve más ácido, el aluminio se vuelve más soluble. Los niveles cada vez más altos de ion aluminio en los lagos son tóxicos para los peces y otros animales acuáticos. También árboles y bosques son susceptibles a la lluvia ácida. La lluvia ácida rompe el recubrimiento ceroso protector de las hojas e interfiere en la fotosíntesis. El crecimiento de los árboles se altera porque los nutrimientos... es que esto está tan chiquito. Los nutrimientos y El aumento. minerales del suelo, eso, se disuelven y van con el agua. En Europa Oriental la lluvia ácida está provocando un desastre ambiental. También estoy trabado. Un desastre ambiental. Cerca del 70% de los bosques de la República Checa han sufrido graves daños. Y algunas partes de la tierra son tan ácidas que los cultivos no crecerán más. Listo, entonces, aquí ya vemos entonces, pues, ejemplos. Aquí se cansó distorsionó un poquitín la imagen, pero se ven todas las de como desquebrajaduras y aquí ya se ve el efecto entonces de cómo los bosques se van muriendo por todo este efecto de la lluvia ácida. Listo, entonces, toca como, pues yo siempre les digo, es como cuidar el medio ambiente y pues entender cómo lo que nosotros hacemos nos va afectando. Entonces, es como el hecho de que la tecnomecánica sí es costosa, pero el objetivo de la tecnomecánica es evitar al máximo la producción de este tipo de compuestos. Listo, tales como el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque ellos terminan en unas consecuencias mucho más graves de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, es lo que la gente de pronto no entiende. Dice, ah, pero es que me cobran y si no lo tengo me ponen es un parte y eso le quieren uno sacar plata por todo. Y yo entiendo que, pues, o sea, la plata no crece de los árboles, pero tiene un objetivo y es cuidar el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, eh,
Nada, eso, cuando tengan su carro, cuídenlo, ya saben cuáles son las consecuencias. Y vamos a seguir. Ese era como pues, varios ejemplitos y ahora quiero entonces hacer como unos ejercicios más de esta parte entonces de que ustedes me comentaron que quieren como que quieren como hacer más ejercicios, entonces vamos a hacer este de acá. ¿Listo? ¿Ahí ven bien? O ya le tomo un recorte más bien y lo pongo en un Jamboard. Dame un instante que quedó como rarito. Ya listo, por acá. En un miro. Ya vamos a ver. Listo, por acá esto. Listo, por favor, entren al link. Y el objetivo es pues, hacer este ejercicio, ¿listo? Profe, no sé si será solo a mí, pero me pidió como registrarme en 100 cosas. Uy, Sí, es como, qué mal, qué mal. Está bien. Está bien, entonces ya lo meto en un Jamboard. No, no, pero creo que ya entré. Sí, ya puedes entrar. El resto, ¿cómo va con eso? Yo los espero. Es que me gustó más que el Jamboard porque puedo arrastrar las cosas. O sea, me da como ciertas opciones. Voy a dejar aquí de compartir este pedazo y voy a compartir ya. Y puedo mirarlos como en una sola pantalla. Entonces, porfa, Juan, ayúdame a leerlo y vamos a ir resolviéndolo. Entonces dice, uno de los lagos más ácidos de Estados Unidos es el Little Echo Pound en, carajo, Adirondacks, supongo, en Nueva York. Recientemente este lago tuvo un pH de 4.2, muy por abajo del pH recomendado de 6.5. Ya, y puedes bajarlo un poquito, por favor. Gracias. Un helicóptero derrama carbonato de calcio sobre un lago ácido para aumentar su pH. ¿Cuáles son las concentraciones de eh, qué carajo? Óxido de nitrógeno? No sé cómo se lee eso. Ese es No, el el primero. OH hidróxido, acuérdate. Y No, el el otro primero. es, y el H3O es el hidronio, acuérdate. Hidrógeno, ok. Hidrógeno y
hidróxido. ¿Qué? Hidróxido, sí. Sí, hidróxido. De un lago que tiene un pH de 6.5. ¿De qué? Perdón, embarré. Concentraciones de hidróneo y hidróxido de Little Echo Pound. ¿Cuáles son las concentraciones de hidróneo e hidróxido en un lago que tiene un pH de 6.5? Una forma de aumentar el pH de un lago ácido y restaurar la vida acuática es agregar piedra caliza, carbonato de calcio, o sea, carbonato de calcio. ¿Cuántos gramos de carbonato de calcio se necesitan para neutralizar 1.0 kilolitros? Sí, Sí, 1.0 kilolitros. kilolitros del agua ácida del Little Echo Pound. Si se supone que todo el ácido es ácido sulfúrico. Y hay una bonita reacción. Excelente. Entonces, bueno, empecemos. ¿Con qué van a empezar? Pues calcular el pH del lago, o sea, ¿sí? Exactamente. Muy Que, pues que se decía eso. Espérame, profe, entró el Jan Bordilla al tablerito ese. Profe, si algo apagaste tu micrófono. Dime, ¿vale? Nada, profe. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Yo de dónde carajos podría sacar lo de cuáles son las concentraciones de hidróneo y hidróxido del lago? Listo. Entonces, mira. Aquí dice que este lago tuvo un pH de 4.2. Ah, entonces es eso. Ese es el pH. Y de ahí, ¿y el pH de qué depende? Del hidróneo y del hidróxido. Exactamente. Entonces, de ahí puedes encontrarlos. Mm, pues yo pensé que era más como un dato como ahí, X. O sea, no, como que no era el que necesitaba en el momento. Ah, ok. No, sí, claro, toca que es lo que siempre les digo. O sea, revisen sus datos y también tengan en cuenta que les están preguntando y vean cómo los pueden relacionar. Eso queda súper diminuto y sí, sí, sí. A ver, ¿qué es eso? Sí. Ah, ok, ya sé. Pues lo que yo entiendo, entonces, sí, según tú, ese es el pH, entonces, pues haría lo que hicimos hace poquito, bueno, ya un rato. Entonces, si esta
Ahí acá no hay láser. Ah, sí. Lazo. ¿Qué es eso? Ah, creo que me sirve por mientras. No, el caso. Entonces, si esta es mi concentración de hidronio, que digo hidronio, entonces sería restarle 14, sí, para encontrar cuánto sería mi concentración de hidróxido, ¿sí? Profe, si algo tienes el micrófono cerrado. Sí. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Mm. Miren, el pH nos dice qué tan básica es una disolución. Entonces, ¿cuál es la fórmula que ustedes tienen para calcular el pH? Es menos logaritmo por 10 no me acuerdo, algo así. Bien, menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidronio. Eso, igual. Entonces, escribámosla. Vamos ahí teniendo, ese es un dato, es algo que nos sirve. Escribámoslo para poder visualizar. Es que siento que el problema es eso, muchachos, que ustedes tienen que primero ir sacando datos o encontrar lo que ustedes necesitan, o sea, definir qué es lo que les están pidiendo y encontrar qué es lo que tienen. Y a partir de eso, empezar a relacionarlo, porque es lo que ustedes me dijeron, que lo que se les está la parte del análisis, como que ustedes dicen, sí, profe, yo ya sé hacer las cosas, pero muchas veces no sé por dónde empezar. Entonces es cuando yo les estoy diciendo, traten de siempre analizar entonces cuál es su pregunta, cuál es lo que le están preguntando y mirar entonces eso con qué se relaciona. O sea, eso cómo se relaciona con los datos que ustedes tienen. Esa es la fórmula que yo trabajo usualmente, ¿sí? Hay personas que les gusta a partir de la pregunta buscar los datos. Eso es, por eso es que yo les digo como siempre traten de desarrollar, si ustedes lo hacen por un método diferente al mío, yo digo está bien, vale, pero pues a mí me gusta el mío porque no sé, como que logro verlo desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, aquí, ¿qué nos están preguntando? Entonces, ¿cuál es la pregunta? El hidróxido y el hidronio. Listo, entonces si se dan cuenta a través de con lo que tenemos ahí ya en pantalla, ya podríamos encontrar el hidróxido y el hidronio, ¿cierto? El hidronio, digo. ¿Por qué? Porque pues tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces ya de ahí podremos despejarlo. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Pues sí, pero no sé, yo estaba pensando de otra manera. O sea, Sí te bueno, entendí lo que tú me querías ah, decir, pero o lo de ahorita con el 14 y sí lo vamos a aplicar, pero para el hidróxido. Pero no te me adelantes hoy del tema, vamos haciéndolo por acá, por este pedacito primero, para que entendiendo uno, después entendemos el otro. ok. Entonces, venga, sacamos el dichoso pH. Entonces, o sea, dices que, uy, no me, bueno, a ver, esto
despejarlo. Ush, ok, despejar. Uy, changos, nunca. No. Whatever. Venga, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Despejar esa cosa con un logaritmo. Qué bonito, qué interesante. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Otra vez estaba hablando yo con el micrófono apagado. Muy bien, exacto, toca despejarlo. Entonces, Pero, eh, ¿cómo haces eso? pues no sé, eso es lo que estoy pensando, porque no lo encuentro como. O sea, se supone, bueno, según yo. Ay, es que acá no hay un láser. ¿Dónde está el láser? Ahí podemos ver ¿Sí? tu marido, Ah, bueno. tranquilo. Entonces, eh, pues esto, o sea, el menos logaritmo, pues es como, ¿cómo lo digo yo? O sea, es como ya está así, no, no, o bueno, sí, según Listo. yo, Entonces vamos pasito a pasito. Eh, ese menos, eh, ¿qué está haciendo? Está multiplicando o dividiendo el logaritmo. multiplicándolo, Listo, entonces dividimos en los dos lados por -1. De esa forma, ¿cómo nos quedaría? pues quedaría positivo. Positivo exactamente y el pH Y el negativo. negativo, exactamente. Y, mm, Listo. Entonces aquí ya es, acuérdense que la operación contraria a los logaritmos es el exponencial. Entonces, como es un logaritmo en base 10, tendría que elevarlo a la 10. no, sería 10 a la tal. ¿Sí me voy a entender? O sea, Sí, supongo. Entonces, venga, ¿cómo se, eso sería como, o sea, mm, no, esa, o sea, 10 no, de esa parte no entendí bien, del exponente. sería 10 elevado al menos pH. No, ok, qué carajo. Y es de álgebra, muchachos. Profe, No, gracias. Dígame. profe, ¿será que tú puedes reenviar el link del tablero? Pues que cambie dispositivo para Dale, poder. dale. Ya. ¿No? Quería así, ¿no? Según, bueno, está más abajito. Voy. Así es que no sé, De que lo estoy aquí, posible. me están viendo el link. Perfecto. Porque como son operaciones contrarias con el logaritmo en base 10, entonces 10 a la logaritmo en base 10 se eliminan y 10 a la menos pH. ¿Cuánto les daría eso? Qué carajo. 10 a la menos pH. Pero no encontré mi calculadora. Ya la encontré. 10 a la menos pH. 10 a la menos 4.2. Sí. 6.30 por 10 a la menos 5.
Eso. Profe, tienes el micrófono cerrado. Si les dio al resto lo mismo, no les dio. Sí, profe, me dio lo mismo. Ok, listo. Entonces, por acá, dudas, preguntas. Entonces yo no entendí. Listo, digo, tranquilo. Entonces, mira, resulta que tenemos acá un lago muy ácido, que tiene un pH de 4.2. Entonces aquí tenemos el pH. Y sabemos que la fórmula de nuestro pH es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Eso es lo que nos deja saber el pH. Pero nosotros no tenemos la concentración de hidrógeno. Nosotros conocemos es el pH, que es este de acá. Entonces, mira, si conocemos este, podemos encontrar este. O si tenemos este, podemos encontrar el otro. ¿Por qué? Porque es una misma ecuación con una sola variable. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces lo que hacemos es que lo despejamos. Entonces el negativo, el menos, entonces dividimos por menos uno a los dos lados o multiplicamos, da lo mismo porque es un menos uno. El punto es que al final nos queda menos pH del logaritmo de hidrógeno. Ya con eso obtenemos que para obtener entonces la concentración de hidrógeno, tenemos que elevar el pH, tenemos que 10 a la menos pH. ¿Por qué? Porque la operación contraria al logaritmo es la potenciación. Entonces, por eso es que como ese es logaritmo en base 10, entonces lo que hacemos es 10 a la menos pH. ¿Listo? Sí, sí, señor. O sea, siempre que tuvieras un logaritmo de lo que sea, tienes que, para eliminarlo, utilizar una potenciación, o sea, la base a al número contrario, bueno, al número del otro lado. Eso es como una regla matemática. ¿Listo? Sí, y profe, perdón, ¿y por qué 10? 10 porque es que es en base 10. Entonces, por ejemplo, en matemáticas tenemos logaritmo natural. Ustedes lo ven ahí en su calculadora. Un instante. También tenemos entonces logaritmo en base 10. Y si se dan cuenta, ustedes cuando ponen aquí logaritmo les deja poner acá un número. Y aquí otro número, ¿sí? ¿Sí se han dado cuenta de su calculadora de eso? Creo que la mía no deja poner otro numerito ahí. Creo que todo es el logaritmo en base a 10. Hay algunas que dejan. Creo que la gris deja. ¿Sí? ¿A alguien le pasa eso? ¿O a nadie le deja? Si no, está bien, tranquilo. No, no hay problema. El punto es que todas las operaciones en matemática tienen una operación contraria. Al igual que la operación contraria de división es la multiplicación, que la de la suma es la resta, que el exponente es la raíz, el del logaritmo es la potencia. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? O sea, que el 10 elevado a un número que es nos va a dar este número de acá. Entonces, mientras que la potenciación nos dice que el 10 elevado al
número de acá nos va a dar este número que está acá. ¿Sí me hago entender? Es que es más de matemáticas que de química. Pero miren, o sea, lo que les digo, 10 elevado a un número X nos va a dar un resultado Y. Y acá entonces tenemos, voy a borrar esto de aquí, que logaritmo en base 10 de X, de Y, perdón, de Y nos va a dar igual a X. Aquí encontramos la potencia a la cual tenemos que elevar mi base. Y aquí encontramos entonces el resultado de elevar mi base a cierta potencia. ¿Sí me hago entender? Son operaciones contrarias. O definitivamente no. Sí, sí, señor, se entendí. Y el contrario del logaritmo es el exponencial. Entonces, e a la tal. ¿Listo? Entonces, para cuando ustedes intenten despejar un logaritmo, lo despejan con exponencial de tal cosa. ¿Listo? ¿Todos entendieron o perdidos? Sí, profe, ya mejor. Gracias. Ok. Por este pedazo, pero por acá, otro también. Listo. Son las 11:22. Vamos a descansar hasta las 11:30 para... Y ya seguimos con el resto de los ejercicios. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Ok, profe.
Listo, muchachos, volvimos. ¿Andan por ahí? Sí, señor. Listo, entonces, vamos con la siguiente parte. Entonces, acuérdense que el pH mide qué tan básico es una disolución y eso lo hace a través de la concentración de hidronio y la concentración de hidróxido, que son este de aquí y este de acá. Y entre mayor sea la concentración de uno, menor va a ser la concentración del otro. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. Porque acuérdense que eso viene de una reacción del agua al momento de entrar en contacto con una base o con un ácido, que genera entonces estos iones, iones hidronio o estos iones hidróxido. ¿Listo? Aquí todos conmigo. Lo dije muy rápido, muy lento, muy confuso o todo súper bien. Bueno, entonces lo tomaré como un bien. Y resulta que esta escala de pH va de 1 a 14, según lo que sabemos. Entonces, donde 14 es lo más básico que puede llegar a ser y 1 es lo más ácido que puede llegar a ser. Entonces, cuando está en 14, prácticamente solo existen hidróxidos, o sea, solamente hay hidróxido. Mientras que cuando es 1, prácticamente solamente hay hidrógeno, no hay absolutamente nada de hidróxido por ahí en la disolución. Entonces, una forma de hacer esto, como son inversamente proporcionales, es que si conozco el pH, puedo conocer el pOH. ¿Cómo así el pOH? Sí, miren, el pOH. Voy a escribirlo por acá. Aquí, potencial de hidróxidos. ¿Por qué? Porque dice que el pH nos dice potencial de hidrógenos. Entonces sabemos aquí que el pH y el pOH, como deben estar en equilibrio, o uno es inversamente proporcional al otro, podemos describir la fórmula que ya habíamos visto antes, que es que pH va a ser igual a 14 menos el pOH, donde el pOH va a ser igual, utiliza la misma fórmula que el potencial de hidrógenos, pero en vez de medir la concentración del hidrógeno, va a medir la concentración del hidróxido. ¿Listo? Hasta aquí todos entendieron, confundidos, perdidos, muy bien, muy fácil. Siguiente tema, ¿cómo vamos? Profe, acá donde pusiste lo de esto, no sé si se alcanza a ver ahí lo que estoy señalando, entre comillas. El último no. Aquí, Mateo me dice que el último no, o sea, este pedacito de acá, ¿sí? Ese es lo que los confunde. Ahí no iría al revés. pOH es igual a 14 menos pH. También es lo mismo, despéjalo, vamos a despejarlo, de una. De aquí, control C, control B. Entonces, mira, vamos a despejar pH, entonces. Este 14, ¿qué está haciendo? Sumando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa a hacer? Al otro lado. Restar. Estar listo, entonces, menos 14. Pero entonces no nos sirve el menos pOH, entonces nos sirve el pOH. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué está haciendo este menos? Multiplicando. Listo, entonces dividido por menos 1 a los dos lados. Entonces, ¿qué sucede? Se me elimina este menos. Y que entonces todo esto queda menos. Y ahora repartimos esto. Entonces, negativo por positivo. Negativo. Perfecto. Y negativo por negativo. Positivo. Exactamente. Entonces, si reorganizamos esto, queda 14 menos pH es igual a pOH, que es lo que tú me decías. ¿Listo?
¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, Sí, pero sí, sí. se ve súper diferente al otro lado. O sea, como lo pusiste primero, se ve como está malo. Si quieren, entonces lo acomodo acá, de izquierda a derecha, que uno a veces eso lo tiende a perder, uno como que, uy, pero ¿cómo así, profe? Eso no tiene sentido, póngalo en orden. Listo. Mejor, o sea, es lo mismo, solamente fue despejar. ¿Claros o sinceramente perdidos? Yo más, profe. ¿En qué parte estás perdido? Digamos ahorita lo de la que pasaste el -1 a dividir, no dijiste luego que entonces, hacíamos lo de poner el 1 al lado, pero entonces no entendí por qué. Ok, vamos a hacerlo más pasito a pasito, listo. Entonces, mira, tenemos esto de acá. Entonces, me saltó un. Bueno, entonces, control B. Ya por acá. Este unía por acá. Uy, se me fue para. Uy, se me fue re lejos, se me perdió. Bueno, it's okay, it's okay. Listo, entonces teníamos esto de por acá. Entonces vamos a hacerlo desde el inicio. Entonces veníamos acá, pH es igual a 14 menos pOH. Entonces 14 está sumando, pasa a restar y quedamos acá. Entonces, este menos U, o sea, para eliminar un negativo que está multiplicando, lo podemos multiplicar a los dos lados por -1 o dividir por los dos lados a -1. Vamos a multiplicarlo a los dos lados por -1. Entonces, vamos aquí, todo esto es -1 por todo esto y todo esto de acá por -1. Entonces, aquí este menos de acá se va con este menos de aquí. Está muy grueso ese pincel. Este menos de acá se va con este menos de aquí. Y acá entonces hacemos lo que les comentaba ahorita de que entonces -1 por pH, ¿cuánto da? Menos pH. Perfecto. ¿Y -1 por -14? 14 normal. Perfecto, entonces más 14. Y esto va a ser igual a pOH. ¿Listo? Ahora sí. Sí, profe, gracias. Listo, pues. Entonces, ya con eso, tenemos este de acá. Aquí, aquí discúlpeme, aquí esto es pOH. pOH. Aplicando todo esto de acá, voy a borrar este pedacito de acá para que no. Uy, perdónme. Voy a eliminar esto y voy a eliminar esto de acá. Para que nos quede menos desorden. Pum, listo. Entonces ya a partir de esto, como ya conocimos el pH y nos están pidiendo la concentración de hidróxidos, de que, o sea, miren lo que tenemos y de qué forma podemos relacionar lo que tenemos para encontrar este pedacito de acá, que es la concentración de hidróxido, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, miren, es como el hecho, necesito ¿esto de dónde viene? De esto, entonces uno revisa, ¿dónde tengo esto? Lo tengo acá. Listo, lo tengo acá. ¿Y qué conozco de este pedazo? Yo conozco el pH, sí. ¿Tengo el 14? Sí, es 14. Entonces, por consecuente, lo conozco. Como conozco este, conozco este. Y ya.
Sí, no, muy perdido, muy rápido. Cuéntenme. No, profe, pues yo creo que entendí. Listo, hagámoslo, porfa. Me dicen cuánto les da. Profe, a mí me da menos 0,99. Si algo tienes el micrófono cerrado. No, no te puede dar negativo. Porque, o sea, es A mí como de también se me que no hizo raro. hiciste. Revisa si pusiste el menos. Sí. A ver, sería 14 menos el 4. Sería 14 menos el 4.2. Eso da 9,8. 9.8. Listo. Ese 9.8 equivaldría acá, ¿cierto? Entonces vamos a copiarlo. 9.8. Ah, Listo. no, pero entonces lo está haciendo mal. Ok. Ahora sí ya me dio. 1,58 por 10 a la menos 10. Listo. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Cuánto es que te dio? Porfa, escríbelo ahí en el tablero, porfa. Ok, a ver. No sé en qué palabras sería como. ¿Listo? ¿Sí les dio lo mismo a todos? ¿No les ha dado? ¿Que entienden? ¿No entienden? ¿Perdidos?
Listo, entonces sigamos con el siguiente. El siguiente es hacer lo mismo, pero ahora en vez de 4.2 es 6.5. ¿Y cuál es el objetivo de este ejercicio? Es que ustedes puedan, lo que yo les siempre les he dicho, es traten de, cuando acaban en la segunda parte, traten es eh, de analizar entonces cuál es la diferencia, o sea, cuál es el verdadero impacto entre lo que debería estar el pH, que es 6.5 y 4.2. ¿Cuál es la diferencia de concentración? Porque una máquina cualquiera les hace estos cálculos, pero analizar qué tan dañado está el lago, eso solamente lo puede hacer un humano. ¿Listo? O sea, es el trabajo de uno y proponer la solución a eso. O sea, O sea, hagamos el punto 2, hagamos el punto 2, el B. no. O sea, ¿a todos les dio lo mismo, igual que a Sammy o no? Es que yo creo que hice lo que no era porque no me dio lo mismo. Ok, entonces, miren, vamos por acá. Entonces, miren, menos 9.8. Y la gracia es entonces mandar este negativo. Entonces, vamos a copiar esto por acá. Este aquí. Y aquí. Está acá. Listo, y vamos despejando. Multiplicamos a los dos lados por menos 1. Y después hacemos lo mismo que hicimos acá. Sería 10 a la menos pOH, porque aquí estamos ahora buscando es el hidróxido. Ahí, para que ustedes vean de pronto en dónde está el error. Y que entonces esto sería 10 a la menos 9.8. Metan esto en la calculadora y les debería dar este número. O mentiras. Sí, sí, muy cercano, muy cercano. Sí, 1.58 o 2. Depende de las cifras significativas que estén usando. ¿Bueno, así les dio o no les dio? Y una vez lo hagan, empiecen con el B. Así que el que ya hice un lado, vaya empezando con el B. Para ir practicando toda esta parte de estos temas. Y para la otra semana, les voy diciendo, en su casa están utilizando todavía el alcohol para desinfectar y todo eso, ¿sí? O sea, en sus casas hay alcohol. Sí, profe. Ok. Entonces, lo que les digo, van a tratar de conseguirse un repollo morado. Si no consiguen, también les sirve la remolacha. También funciona. Con el que mejor me funciona es con el repollo. Y también sirve la cebolla morada, aunque con ese no sé qué tal funcione. Y con alcohol, cebolla morada, o sea, les digo, alcohol o un repollo, cebolla morada o remolacha, un poquito. Literalmente vamos a utilizar eh, como, o sea, una porción de nada. O sea, no vayan a comprar la remolacha entera, sino nada más un cuarto de la remolacha. Con eso nos alcanza para sacarle las antocianinas, que son lo que vamos a utilizar como indicador de pH para el otro miércoles. Bueno, ya ahorita en el Classroom lo publico. Eso, y búsquense de algún parque, de algún lado, un poquito de tierra para ese día, un poquito de tierra. Porque eso nunca lo he hecho, lo quiero hacer con ustedes por primera vez.
es vamos a ver qué tan ácido o qué tan básico es la Tierra a nuestro alrededor, para ver, o sea, una de las aplicaciones que tiene entonces toda esta parte del pH, ya hacia la parte agroindustrial, que es entonces en el campo, del por qué, digamos, crecen algunas plantas aquí, otras plantas aquí no, pero bueno. ¿Cómo van con el segundo punto? Pero bueno, parece que ya están cansados. Entonces, bueno, eso. Y que a partir de la otra semana, yo creo que la última media hora la voy a dedicar es a ICFES. ¿Listo? Entonces, pues ya como para que esa media hora esté lo más activos posibles, pues porque ya yo lo voy a enfocar a toda la parte de ciencias naturales. Y nada, que es como lo más primordial ahorita en este momento para ustedes, en la parte de ICFES. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, se cuidan, chao, pues. Listo, profe. Entonces, el laboratorio es para dentro de 8 días, ¿cierto? Sí, para el miércoles dentro de 8 días. Listo. Gracias, profe. ¿Ustedes? Listo, profe, gracias. Nos vemos. Chao, Gracias, profe. profe. Chao. Chao. Chao, gracias. Bien.